Bienvenidos a la clase y vamos a hablar de solubilidad. Entonces saca tu cuaderno, prepara bien tu escritorio y te aconsejo que también tengas a mano una calculadora, un lápiz mina porque ya casi terminando la clase vamos a hacer algunos cálculos. Lo primero, ¿qué es la solubilidad? La verdad es que es bastante simple de entender. La solubilidad es la cantidad máxima que yo le puedo agregar a un solvente y que este soluto quede completamente disuelto en él. O sea, si yo me paso en una cucharadita más, es probable que no se disuelva completamente, ¿vale? Entonces la solubilidad es la cantidad pero tope. O sea, si yo le pongo un poquito más, ya no se me disuelve. Entonces vamos a leer ahora la definición oficial. Dice: la solubilidad es la medida máxima de soluto que se puede disolver en un disolvente dado. Y tenemos tres tipos de cantidad de soluto que nosotros le podemos agregar a estos disolventes. Por ejemplo, si nosotros le agregamos mucho soluto, vamos a encontrarnos con este escenario, que todo el soluto o gran parte del soluto se va a concentrar en el fondo del vaso, y eso quiere decir de que la solución está sobresaturada. Por otro lado, cuando nosotros le agregamos poco soluto a un vaso, tenemos como agua de sobra. O sea, esta agua yo la veo de un color un poquito rosado claro, y me da a entender como que puede aceptar más soluto, ¿eh? Entonces decimos que está insaturado. Y la medida media, el punto exacto entre este y este, es lo saturado. Es lo saturado, que es lo máximo de soluto que se puede disolver en esta agua. ¿De qué depende la solubilidad? En realidad depende de varias cosas. La primera es la agitación, y de otras que no vamos a ver también en este video porque ya eso es materia de universidad para quien quiera estudiar química o incluso de electivo de química. Sería interesante que lo vieran ahí. Entonces, depende de si nosotros agitamos o no agitamos una mezcla. Por ejemplo, acá nosotros acabamos de agregar, no sé, permanganato de potasio, o imagínense que es sal, para que no se confundan. Acabamos de agregar sal y toda la sal entró al vaso y cayó en el fondo. Ahora, esta mezcla, no significa que quizás esté sobresaturada. Quizás no está sobresaturada. Simplemente hay que ayudarle un poquito agitándola. Si nosotros la agitamos, vamos a hacer de que el agua, ¿se acuerdan de la clase anterior? El agua, ¿cierto? Lo voy a dibujar aquí. Esta es la molécula de agua. El agua le gusta separar al soluto que llega. Entonces, si nosotros agitamos, el agua va a tener más choques entre estas partículas. Por lo tanto, va a haber una mayor probabilidad de separarlas de forma más rápida. Por eso, a veces debemos agitar nuestro café, nuestro té, para que se disuelva más rápidamente. También depende de la temperatura. Acá tenemos dos gráficos, quiero que nos centremos primero en este. Entonces, tenemos en este eje, en el X, tenemos la temperatura. Va desde 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. En el eje Y, funciones, chiquillos, matemática, tenemos que este es el valor máximo de solubilidad y este es el valor mínimo de solubilidad. Imaginemos estos sólidos. Todos estos compuestos son sólidos que están disueltos en agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir si nosotros a este sólido de acá, que lo pusimos en agua, lo tenemos a 0 grados Celsius? ¿Qué va a ocurrir con la solubilidad?
Voy a cambiar el lápiz a uno más finito para que se pueda ver. ¿Qué va a ocurrir con la solubilidad? No va a ser tanto, ¿cierto? Pero si nosotros lo aumentamos a 80 grados Celsius, ¿qué va a ocurrir con la solubilidad? También va a aumentar. Y así con la mayoría. Veamos Cuando yo lo coloco a 0 grados Celsius ya se disuelve, sube un poco, ¿cierto? De harto soluble. Pero si yo lo aumento 20 grados Celsius más, ¿qué va a ocurrir? Se va a disolver casi completamente. Entonces, al parecer, la temperatura va a influir en la solubilidad. Pero en este gráfico la cuestión es distinta. Tenemos en el eje X la temperatura también y la solubilidad también, pero de un gas disuelto en agua. Vemos que a mayor temperatura, menor es la solubilidad. Mira, incluso el helio es... Con el helio no pasa nada, el helio es un elemento en la tabla periódica bien especial. Pero con esta molécula, miren, monóxido de carbono, ¿qué tenemos? Que a mayor temperatura, menor solubilidad. Eso, imagínenselo de esta forma. Imaginemos que tenemos un vaso que está abierto, aquí por arriba. Y tenemos el líquido, el agua. Y aquí adentro tenemos las moléculas de gas. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando yo incremento esta temperatura? Estas partículas de gas van a comenzar a salir porque la temperatura es mayor. Entonces no se van a acomodar al recipiente y van a salir. Por lo tanto, hay poca probabilidad o casi nula de que estas moléculas de gas ingresen al agua. ¿Para qué van a ingresar al agua? Si hay mucha temperatura, entonces mejor se dispersan, porque un gas nunca quiere estar tan apretado, ¿cierto? Siempre el gas se va a difundir por el medio. Y relacionados también con los gases está la tercera característica, el tercer factor, mejor dicho, que influye en la solubilidad, que es la presión. La presión afecta principalmente a los gases, no tanto a una disolución sólida o líquida. ¿Y en qué consiste? Para explicárselos, yo tengo este dibujo. Les voy a explicar el dibujo porque muchos no lo comprenden al comienzo. Pero yo les voy a decir en qué consiste. Miren, acá tenemos un vaso que está completamente cerrado, es hermético. Ya, lo único que yo puedo modificar en el vaso es esta estructura. Esta estructura que sube o baja. Si sube, va a amplificar el tamaño del vaso. En cambio, si baja, lo va a achicar. Nosotros, dentro de este recipiente, tenemos dos moléculas, ¿ya? Está la molécula del líquido, que imagínense que sea agua, que está en azul, aquí no se ve mucho. Y están las partículas de gas, que son las pelotitas verdes, que están acá. Entonces, este es un caso típico de equilibrio. ¿Por qué equilibrio? Lo voy a explicar enseguida. Porque este gas que está aquí, en esta parte, dando vueltas, entra al líquido mediante choques. Cuando esta pelotita choca sobre la superficie del líquido, es probable que esta pelotita entre al agua y se quede en el agua ahí tranquilito. ¿Ya? Pero si esta pelotita también que anda por aquí dando vueltas se encuentra en la superficie, es probable que esta pelotita salga también. Que esta pelotita es el gas, ¿ya? Salga. Entonces, la cantidad que va a salir de gas y la cantidad que entra suele ser la misma. Por eso están en equilibrio. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo disminuyo el espacio que tiene el gas? Es decir, cuando yo le aplico una presión a este gas. ¿Qué va a ocurrir? El gas de aquí va a entrar con mayor frecuencia al líquido.
¿Por qué? Porque va a chocar mucho en esta zona. Va a chocar y va a chocar y va a chocar, por lo tanto es probable que no le quede otra salida que entrar a esta disolución. ¿Por qué? Porque se aumentó la presión. Y esto es algo que observó un científico que se llama Henry y postuló una ley que se llama la ley de Henry. Esta ley dice lo siguiente. La ley de Henry indica que la cantidad de un gas que se disolverá en un disolvente depende de la frecuencia de colisión de las moléculas del gas contra la superficie del líquido y que quedan atrapadas en él. Nosotros acá aumentamos la frecuencia de colisión. Al aumentar la presión en este vaso, porque aumentamos el tamaño, aumentamos la presión, ¿qué hicimos? Incrementamos la frecuencia con la que este gas va a impactar sobre la superficie. ¿Ya? Eso es lo que dice Henry, básicamente. Y esto se puede calcular. La vida sí puede ser peor, chiquillo. Esto se puede calcular. Solubilidad del gas va a ser igual. Acá, que es una constante, gracias a Henry, ¿cierto? Que ya están las constantes. Y multiplicado por la presión del gas. La presión del gas. Estos dos términos se los dan en los ejercicios. Miren, vamos a hacer uno. Dice, la constante de Henry para el CO2 es este valor. Gramos dividido en litros por atmósfera. Atmósfera es una unidad de presión. Considerando esta información, calcula cuál es la solubilidad del CO2 en una bebida. Lo vamos a hacer ahora. Entonces tenemos que los datos son K, es el K del CO2. Es 1,49 gramos dividido litro atmósfera. Ahora sí. ¿Cuál es la solubilidad de este gas en una bebida? Si al momento de empacarla, la presión del gas es de 5 atmósferas, es fácil. Aplicamos la fórmula. Entonces, tenemos que la solubilidad del gas es igual a K por la presión del gas. Entonces, ahora vamos reemplazando solubilidad del gas. Lo puse ahí para hacerlo más corto. 1,49 gramos litros por atmósfera por, ¿a cuánta presión me dicen? 5 atmósferas. 5 atmósferas. Ahora a mano su calculadora y tenemos que serían 7,45. 7,45. Ojo lo que voy a hacer ahora. La atmósfera está arriba, esta atmósfera está abajo, por lo tanto se cancelan y me quedan gramos en litro. Ahí tenemos el resultado. Y acá no me alcanza más, pero abajito ustedes la anotan. Respuesta. La solubilidad es 7,45 gramos en litro. Y ahí estaría. Ustedes hacen la B. Voy a habilitar una pregunta en Classroom para que me anoten su respuesta, ¿ok? Bien, y el cierre. Hoy vimos la solubilidad. Tenemos que hay soluciones que están sobresaturadas, saturadas e insaturadas. Esta solubilidad tiene algunos factores que la pueden modificar. Entre estos factores está la agitación, la temperatura y la presión, que está íntimamente relacionado con los gases y es la ley de Henry que vimos. Y se puede calcular, lo vimos recién, solubilidad del gas es igual a la constante por la presión del gas.
Ya chicos, atentos a Classroom, también les voy a dejar una preguntita relacionada con la ley de Henry y el ejercicio, ¿vale? Un abrazo.